Los ataques contra Ucrania el 8 de mayo se llevaron a cabo utilizando 120 misiles de crucero y aviones no tripulados. Hasta 80 misiles de crucero y unos 40 drones fueron utilizados en el ataque nocturno contra Ucrania. Un ataque con misiles a gran escala se llevó a cabo ayer en varias instalaciones militares en el territorio de Ucrania, convirtiéndose en uno de los más grandes de los últimos tiempos. Según información preliminar, se lanzaron unos 15 misiles de crucero Kh-101 Kh-555 contra objetivos en Kiev. El número total de misiles utilizados en esta salva se estima en el rango de 50 a 80 unidades. Así lo informa la crónica militar. La mayoría de los misiles, incluido el R-500 del complejo Iskander-K, estaban dirigidos a instalaciones militares en las regiones de Dnipropetrovsk y Kharkiv. Las reservas del ejército ucraniano se concentran en estas regiones, que se están preparando para la contraofensiva anunciada. Además de los ataques con misiles, se utilizaron alrededor de 40 vehículos aéreos no tripulados Gerán, 2 en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No se sabe qué tan grave es el daño causado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin embargo, tales ataques enfatizan que Rusia tiene suficientes misiles para alcanzar objetivos en el territorio de Ucrania. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artyomovsk fueron sometidas a un poderoso bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Rusa. Artyomovsk estaba bajo golpes masivos de la Fuerza Aérea Rusa. Hace unas horas, se supo de poderosos ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad, lo que llevó a varios golpes directos en la acumulación de militares del ejército y equipo ucranianos. Las posiciones atacadas estaban ubicadas en las afueras occidentales de Artemovsk, entre la calle Podgorodnaya y la escuela de la Reserva Olímpica Budka en el área de la calle Medvedev. Probablemente, los ataques se llevaron a cabo utilizando bombas FAB-500 con módulos de planificación y corrección desde una distancia de varias decenas de kilómetros. Dada la falta de aviones visibles en los cielos de la ciudad, tal método de ataque se vuelve aún más probable. Se supone que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania trataron de reagruparse y retirarse a la zona de Kromov, al oeste de Bakhmut, pero fueron atacadas desde el aire. Hasta la fecha, alrededor del 5% del territorio de la ciudad está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, debido a la intensa ofensiva del grupo Wagner, se espera que dentro de las próximas 2 a 3 semanas la ciudad esté completamente despejada del ejército ucraniano. Ucrania estaba bajo un ataque masivo de misiles estratégicos calibre de la familia X. Por la noche, el territorio de Ucrania fue sometido a un lanzamiento masivo de cohetes. Según la información proporcionada por la parte ucraniana, 25 misiles de crucero calibre Kh-101-Kh-555 fueron lanzados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia durante el día pasado. Hasta este punto, los objetivos en la región han sido atacados con vehículos aéreos no tripulados Geranio Kamikaze. Según la parte ucraniana, como resultado del trabajo de los sistemas de defensa aérea, fue posible interceptar una parte significativa de los misiles. Sin embargo, a juzgar por la destrucción existente, la intercepción declarada de 23 misiles de crucero es claramente exagerada.
Aún se desconoce qué se convirtió exactamente en el objetivo de los ataques con misiles Calibre y misiles de la familia X, dado que aún no hay declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. El objetivo de los ataques con misiles, en probabilidad, debería haber sido instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como lugares de despliegue de sistemas de defensa aérea. En Ucrania, 4 depósitos de municiones fueron volados en un día. El ejército ruso destruyó 4 depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el día. Las Fuerzas Armadas rusas continúan las hostilidades activas contra el ejército ucraniano, atacando sus posiciones a lo largo de toda la línea del frente. Según el informe del Ministerio de Defensa ruso, como resultado de un ataque aéreo en el área de Balaklia en la región de Kharkiv, se destruyó un almacén con armas y equipo militar. Las fuentes informan que varios tipos de armas fueron almacenadas en el arsenal destruido, incluidas las suministradas por los países occidentales que apoyan al régimen ucraniano. En las áreas de Verkhnekamenskoye y Kramatorsk, 2 depósitos de municiones pertenecientes a la 54ª Brigada de Asalto Mecanizado y 80ª Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos. Otros 2 depósitos de municiones, bajo el control de la 72ª Brigada Mecanizada y la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron volados en las áreas de Bodiane de la República Popular de Donetsk y Kirovo en la región de Zaporozhye. La destrucción exitosa de los almacenes del ejército ucraniano minimiza el riesgo de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lancen una ofensiva abierta, ya que la cantidad de armas y municiones en el ejército ucraniano es muy limitada. Kiev ha sido objeto del mayor ataque de drones Shahed desde el inicio del conflicto. Kiev ha sufrido el ataque con aviones no tripulados más masivo en la historia del conflicto, dijo el alcalde de la capital de Ucrania, Vitaly Klitschko. Se lanzaron casi 60 vehículos aéreos no tripulados, de los cuales 36 se dirigían hacia Kiev. Según Klitschko, todos los drones atacantes fueron derribados con éxito por las fuerzas de defensa aérea de Ucrania. Sin embargo, los restos de varios drones derribados dañaron varias instalaciones sociales y un edificio residencial de varios pisos en el distrito Sviatozinsky de Kiev. Como resultado del ataque, 5 residentes de la ciudad resultaron heridos. La parte rusa aún no ha comentado sobre los ataques nocturnos en Kiev y, por lo tanto, se desconoce cuántos drones se dispararon en el territorio de Kiev. Sin embargo, la información sobre un ataque UAF a gran escala apareció por la noche. El daño más grave fue causado a los almacenes portuarios en Odessa, donde comenzó el incendio en un área de 10 metros cuadrados. Kiev sometida a poderosos ataques de drones y misiles de crucero. Durante la noche, Kiev fue fuertemente bombardeada por drones y cohetes. Por la noche, la capital de Ucrania, Kiev, fue objeto de poderosos ataques por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Los ataques contra la ciudad y otros objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en toda Ucrania han estado ocurriendo durante varios días seguidos.
En particular, se registraron 5 llegadas de misiles a Odessa. Se observaron varias oleadas de ataques en Kiev, y en el momento de la publicación, la alarma en la ciudad ha estado encendida durante 2,5 horas. El sistema de defensa aérea estaba funcionando, y fragmentos de cohetes dañaron un edificio residencial y destruyeron varios automóviles. Se informa que los sistemas de defensa aérea más activos funcionaron en la región de Kiev, mientras que en Kiev se registró el trabajo de las instalaciones exclusivamente antiaéreas y los sistemas portátiles de defensa antiaérea. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, anunció la llegada de cohetes a los distritos de Sviatozinsky y Solomensky de la ciudad. Los residentes de Kiev informan de fuertes explosiones que se escuchan en muchas áreas de la capital. Las imágenes de video muestran un intento del ejército ucraniano de repeler un ataque nocturno contra la capital. Además de Kiev, el ejército ruso llevó a cabo fuertes ataques en varias ciudades y regiones de Ucrania, incluyendo Chazov Yar cerca de Bakhmut, Vuhledar, Konstantinovka, la región de Dnepropetrovsk, Slaviansk, Kramatorsk, Bakhmut, Chernihiv, Sumy, Zaporozhia y Orekov. En particular, un poco antes, Avia.pro periodistas publicaron fotografías de las consecuencias de una huelga nocturna en Odessa.